logaritmos. Ya, pero veremos un poquito de la parte teórica o las propiedades en sí. Ya ver si yo tengo el logaritmo de un producto, eso se va a convertir en la suma de los logaritmos, ¿no? Pero las propiedades también en cuenta no siempre son de izquierda a derecha, también pueden ser de derecha a izquierda. Si, fíjense que si queremos aplicar la propiedad de derecha a izquierda, fíjense que la base de los logaritmos tienen que ser iguales, ¿sí? Para que el logaritmo de una suma lo convierta el logaritmo. Si yo tengo una suma de logaritmos, pues lo pueda convertir en producto. Las bases tienen que ser iguales, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y lo mismo aquí, si yo tengo el logaritmo de un cociente, eso se convierte en la diferencia de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Luego, ¿qué más? A ver, mm, para realizar cambios de base, si yo tengo el logaritmo de A en base B, eso es igual al logaritmo de A, me doy aquí una nueva base que puede ser C, ya entonces es sobre el logaritmo de B en base C. Y esta es la formulita que utilizamos para realizar cambios de base. Luego, ¿qué más? Si yo tengo el logaritmo, no interesa en qué base esté A, y si el argumento del logaritmo es 1, pues directamente va a ser 0. Si yo tengo el logaritmo de 1 en cualquier base, el resultado va a ser siempre 0. Si yo tengo un logaritmo en donde el argumento y la base son iguales, pues el logaritmo va a ser 1. Y esta propiedad, si yo tengo el logaritmo de un cierto argumento que está elevado a un cierto exponente, ese exponente n puede bajar como coeficiente. Ya entonces, aquí puedo anotar esta otra propiedad más. Si yo tengo el logaritmo de a en base b igual a c, eso es igual a b igual a la c. Esta propiedad también es importante. Fíjense que para despejar un logaritmo, pues esta base se va a convertir aquí en la base de este exponente c. C se va a convertir en exponente y a va a ser su base. Y entonces les piden encontrar x de encontrar x de, aquí les plantea x elevado al logaritmo de x más 7, mm, x elevado a el logaritmo de x más 7 sobre 4 igual a 10 elevado al logaritmo de x más 4. Algo más que me faltaba explicarles aquí es lo siguiente. Un término algebraico, esto es nada más para un poquito de repaso de esta parte, puesto que aquí muchos se suelen confundir. Aquí, ¿cuál es el argumento del logaritmo? ¿Es solamente x o es todo esto? Y eso quiero aclararles. Un término algebraico puede ser un número, puede ser x al cuadrado. Un término algebraico puede ser 3x al cubo. Un término algebraico es eso, ¿no? Es coeficiente, variable y exponente. Aquí esto lo puedo ver como 1 elevado por x a la 0, ¿no? Es un término algebraico. Ya fíjense, si yo tengo aquí el logaritmo de x al cubo, aquí claramente estoy indicando, ¿no?, que el argumento del logaritmo es x al cubo, ¿no? Por los paréntesis. Pero si no hay paréntesis, si solamente está de esta manera, se sobreentiende que el argumento del logaritmo pues va a ser el primer término algebraico que esté a su derecha, ¿no? O sea, aquí. Pues entonces, si yo tengo esto, aquí puedo tener más 5x, por decir. ¿Cuál es el argumento del logaritmo? Pues el primer término algebraico que está a su derecha, o sea, su argumento sería x al cubo. Y entonces eso se sobreentiende que cuando no hay paréntesis, el argumento es el primer término algebraico que está a su derecha. Ya entonces tomen en cuenta eso. Entonces aquí el argumento de este logaritmo solamente sería x, y aquí el argumento de este logaritmo también sería x, ¿no? Entonces resolvemos esta ecuación tomando en cuenta esos detalles.
Y a ver, hay varias maneras de resolver ecuaciones con logaritmos, dependiendo de cómo estén, cómo dominen las propiedades de los logaritmos. Aquí lo que voy a hacer es que a cada miembro de la igualdad voy a aplicar logaritmo. Aquí cuando logaritmo en base 10 sería, ¿no? Se sobreentiende eso. Entonces aquí voy a tener el logaritmo de x elevado a la logaritmo de x más 7 sobre 4 igual a el logaritmo de 10 al logaritmo de x más 4. Ahora es cuando voy a aplicar esta propiedad. Si yo tengo el logaritmo donde el argumento está elevado a un cierto exponente n, ese exponente n puede bajar como coeficiente. Entonces, aplicando esa propiedad, fíjense aquí que el exponente es todo esto, ¿no? El exponente es todo esto. Y aquí el exponente es todo esto. Entonces, ese exponente puede bajar como coeficiente. Y nos va a quedar lo siguiente. El logaritmo de x más 7 sobre 4 y por el logaritmo de x igual a, esto también lo puedo bajar como coeficiente, el logaritmo de x más 4 por el logaritmo de 10. Aquí, el logaritmo de 10, ¿cuánto es? Aquí se sobreentiende, ¿no? Que la base es 10, puesto que aquí no estamos indicando la base, pero cuando no hay la base, pues se sobreentiende que es 10. Fíjense que el argumento y la base son iguales, ¿no? Entonces esto vale 1. Ya y ahora lo que puedo hacer, este 4 lo puedo pasar a multiplicar y voy a tener el logaritmo de x más 7 por el logaritmo de x. Y aquí voy a tener ese 4 pasa a multiplicar el logaritmo de x más 4. Y aquí puedo aplicar la distributividad. Y aquí lo mismo. Y les va a quedar aquí logaritmo de x por logaritmo de x, eso es logaritmo de x elevado al cuadrado, ¿no? Por supuesto que son las mismas bases, pues se suman los exponentes, ¿no? Logaritmo de x por logaritmo de x, eso es logaritmo de x al cuadrado, más ahora logaritmo de x por 7, eso es 7 logaritmo de x. Aquí 4 logaritmo de x más 4 por 4, 16. Aquí también tomen en cuenta esto, lo siguiente, nota que el logaritmo de x elevado al cuadrado se lo anota de esta manera, ¿no? Ese exponente se lo anota aquí arriba. Ya, pero no se usa esta notación, ¿no? Se usa esta notación, hay que sobreentender eso. Ya este 2 aquí es el exponente de toda la base que sería el logaritmo de x, ¿no? O sea, es como si estuviese anotado de esta manera. Ya, pero esta notación no lo utilizamos, se la anota de esta forma. Ya, pero hay que sobreentender ese detalle. Entonces, lo dejaré esto nomás ahí. Y entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Voy a tener logaritmo al cuadrado de x, ya sobreentienden eso, más aquí 7 logaritmo de x, 7 logaritmo de x, este va a pasar a restar menos 4 logaritmo de x, este 16 que está sumando va a pasar a restar y es igualado a 0. Voy a tener aquí el logaritmo al cuadrado de x, 7 logaritmo de x menos 4 logaritmo de x, suma de términos semejantes, eso va a ser 3 logaritmo de x menos 16 igual a 0. Ahora podemos hacer un cambio de variable. Voy a anotar aquí cambio de variable. Ahora puedo decir que z se iguala el logaritmo de x. Estoy haciendo un cambio de variable, entonces voy a tener aquí como es logaritmo de x todo al cuadrado, entonces sí, pero si z va a ser logaritmo de x, tendría z al cuadrado más 3. Logaritmo de x, eso es z, ¿no? Z menos 16 y eso igual a 0. Resolvemos esta ecuación de segundo grado por factorización, por la regla del aspa, por completando cuadrados, cualquier método.
Y a ver, aquí voy a tener pero z y aquí voy a tener z. Más por más, eso es más. Más por menos, eso es menos. Ahora, números multiplicados que nos den 16 y cuya suma sea 3 sería 4 y 4, 8 y 2. 8 y 2, 4 por 4, 4 por 3, si no nos estamos confundiendo en algo. Logaritmo de x más 4. Ya a ver, voy a pausar un rato el video. Y aquí me he confundido. Fíjense que aquí es 1. Entonces, por eso no nos estaba saliendo el ejercicio. Aquí es 1. Aquí también es 1. Lo mismo aquí, aquí voy a corregir estos errores. Aquí pues sería 1. Aquí también sería 1. Y aquí pues al hacer la distributividad 4 por 1 nos va a dar 4. 4 por 1 aquí les va a dar 4. Aquí estamos aplicando estas propiedades. Este 4 va a pasar a restar, ¿no? Aquí ya no sería 16, sería menos 4. Menos 4, menos 4. Y aquí pues ya no sería 16, sería menos 4. Ahora sí. Más por más por menos, menos números multiplicados que nos den 4 y cuya suma sea 3 sería 4 y 1. Más 4 menos 1 por menos 1, eso es menos 4. 4 positivo menos 1, eso es 3 positivo. Entonces de aquí, teorema del factor nulo, si yo tengo un producto igual a cero, si yo tengo el producto de factores igualado a cero, entonces cada uno lo igual a cero. Y aquí tengo que una solución es z igual a menos 4 y otra solución z vale 1. Pero aquí hay del valor la solución con la variable z, ¿no? Yo quiero la solución con la variable x. Entonces retomamos nomás nuestro cambio de variable. Z para nosotros es logaritmo de x. Entonces tendría logaritmo de x igual vale menos 4. Y aquí el logaritmo de x, z en vez vale 1. Y ahora aquí hay que tomar en cuenta que las bases de los logaritmos son 10, ¿no? Entonces aplicaremos esta propiedad ya para realizar el despeje de la variable x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Aquí eso no entienden, ¿no? Aquí sería x, aquí la base es 10, entonces eso va a pasar y este menos 4 se va a convertir en exponente. Y aquí x tendría 10, 10 a la 1 sería, ¿no? 10 a la 1. Entonces, una primera solución es 10 a la menos 4 y otra solución, x1 lo puedo llamar otra solución, es que x vale 10. Y esa es la respuesta del ejercicio. Tenemos dos soluciones. ¿Pueden verificar? A ver, realizaremos la verificación. Copiar y pegar. X puede ser 10 a la menos 4 o X puede ser 10. A ver, yo voy a realizar la verificación con 10. Entonces tendría 10 elevado al logaritmo de 10 más 7 sobre 4. Aquí tendría 10 elevado a el logaritmo de 10 más 1. Aquí el logaritmo de 10 vale 1. Claro, el argumento es 10. La base aquí se sobreentiende que es 10. Aquí también esto va a ser 1. Entonces tendría 10 a la 1 más 7 sobre 4. Aquí tendría 10 elevado a la 1 más 1. Entonces aquí tendría 10 elevado. 1 más 7, eso es 8. 8 entre 4, eso es 2. Aquí tendría 10 a la 1 más 1, eso es 2. Y ya está, no se verifica. Y esa es la solución de la ecuación logarítmica del anterior semestre.